Evangelio de Lucas es una investigación cuidadosa que un doctor, un médico, el médico amado, Lucas, hace para poner en orden las cosas que sucedieron en la vida y en el ministerio de Jesús, y los presenta como un tratado a una persona llamada Teófilo. Y vemos cómo Lucas registra por orden los eventos sucedidos, y esto es lo que la Biblia dice acerca de la resurrección. Lo que Lucas investigó haciendo entrevistas, yendo a los lugares, investigando a través de personas. ¿Qué fue lo que pasó respecto a la resurrección? Lucas registra en su escrito confiable y fiel los siguientes versículos. En el versículo 1 al 12, Lucas 24, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Dios, queremos pedirte que hables a nuestras vidas, que nos permitas entender este pasaje de una forma sencilla pero profunda, que hables a nuestras vidas, Señor. Hay algo que tú quieres tratar con cada uno de nosotros el día de hoy y no queremos perdérnoslo por estar pensando en otras cosas que no son importantes. Tu palabra es importante, Señor, tu consejo es esencial para nosotros y hoy queremos prestar mucha atención, nuestros oídos estar atentos a recibir lo que tú tienes que decir. Haz tu obra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas hace su investigación y en el versículo 1 comienza con este registro, particularmente hablando de la resurrección, y escribe lo siguiente. Dice: el primer día de la semana. El primer día de la semana. ¿Cuándo es este primer día de la semana? El domingo. Jesucristo es probablemente crucificado el día viernes antes de que entrara el día de reposo, el cual comienza a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Esas 24 horas son el día de reposo. De hecho, aún actualmente muchos judíos religiosos guardan el día de reposo. Si tú vas a Israel, la ciudad se apaga a las 6 de la tarde en viernes y se vuelve a encender el sábado a las 6 de la tarde. Hay mucha gente que no respeta el día de reposo, mismos judíos no religiosos. Sin embargo, tradicionalmente esto es lo que hacen, guardando el mandamiento que Dios dejó de tomar un día de reposo a la semana. Y eso es lo que iba a suceder ese viernes a las 6 de la tarde. Jesucristo es crucificado. Después de ser crucificado, poco tiempo les quedaba para poderle dar una sepultura. No alcanzaron a darle una sepultura digna. Tuvieron que bajar el cuerpo rápidamente y meterlo al sepulcro. Y el sepulcro que usaron fue el sepulcro de un hombre llamado, ¿te acuerdas cómo? José de Arimatea, quien junto con Nicodemo viene con Herodes y pide el cuerpo de Jesús para poderlo sepultar en un sepulcro familiar que tenía este hombre José de Arimatea. Estas mujeres, dice en Lucas 23, acompañan a José de Arimatea y a Nicodemo a ver cómo es que ponían a Jesús en este lugar. Ellas son testigos de esto, después ven que ponen una piedra. Al día siguiente, sábado, 6 de la tarde, no pueden ir inmediatamente porque ya es de noche y les hacía falta algunos preparativos para poder ungir correctamente el cuerpo. Entonces, hasta el primer día de la semana, domingo, ¿a qué hora dice ahí en el verso 1? Muy de mañana, buscando que el primer rayo de sol estuviera ahí y aprovechar la luz del día, desde muy temprano. Se habla desde las 4 o 6 de la mañana, obviamente el sol sale después de esto, pero ellas están ya listas en ese lugar.
Y dice que vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Bueno, quiero notar algo aquí. Vemos a mujeres viniendo al sepulcro, principalmente. Se menciona que ellas observaron dónde pusieron el cuerpo. Aquí nos dice que al día siguiente, muy de mañana, fueron las primeras en llegar. Y menciona a algunas mujeres. ¿Quiénes son estas mujeres? Bueno, los diferentes evangelios presentan los nombres de algunas de ellas. El único nombre que se repite en todos los relatos es el nombre de María Magdalena. Otro relato habla de Salomé, otro relato omite a Juana. Sin embargo, quizá es que las mujeres tenían dos nombres y en uno presentan su primer nombre, en otro presentan su segundo nombre. O quizá un relato simplemente omite el nombre de una de ellas y pone el nombre de otra de ellas. Simplemente tenemos en este texto, frente a nosotros en Lucas 24, los nombres de algunas mujeres. El primero, María Magdalena. María Magdalena, y este aparece en todos los relatos, como te dije. ¿Quién era María Magdalena? Bueno, bíblicamente, porque hay mucha tradición y mucha especulación sobre quién era María Magdalena y quién era para Jesús, y empiezan a debrayar con cosas nada que ver, fuera de la palabra de Dios. Incluso se dice, o mucha gente piensa, que María Magdalena era una prostituta, que fue perdonada. La Biblia no dice que María Magdalena fuera una prostituta, simplemente dice que Jesús había echado de ella 7 demonios. Tenía 7 demonios y Jesús los echó fuera. Y después de que ella es libertada de esta situación que por tantos años le oprimió, ella, llena de gratitud, decide seguir a Jesucristo fielmente, como una de las mujeres que incluso respaldaban y soportaban el ministerio de Jesús. Había mujeres que con sus recursos, con sus bienes, apoyaban y sostenían el ministerio del Señor Jesús y sus discípulos, ya que había gastos que se tenían que cubrir. No lo estoy inventando, eso está en Lucas 8, versículo 2. Y en los primeros versos de Lucas 8 aparece esto. Entonces, vemos a María Magdalena llena de gratitud sirviendo al Señor. Y la Biblia nos dice que Jesús alguna vez dijo que al que mucho se le perdona, mucho ama. Esta mujer sin duda había sido perdonada, había sido limpiada, había sido libertada de tanto que todo lo que hacía para el Señor era una respuesta de rendición a Jesús. Y me hace pensar en muchos de nosotros, porque quizá la falta de pasión, la falta de entrega, la falta de servicio, la falta de comunión con el Señor y de conciencia de quién es Él, tiene que ver con una falta de conciencia de quiénes somos nosotros y todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Porque a veces pensamos que nosotros no somos tan malos. Pensamos que la gente que quizá Dios rescató de una vida de drogadicción, de perdición, gente que estaba en la cárcel, gente que fueron asesinos, violadores, secuestradores, gente muy mala ante los ojos del hombre. Bueno, ellos son los que cuando se convierten, pues ahora sí sirven al Señor y son apasionados. Pero bueno, nosotros realmente, Dios me perdonó quizá un par de pecados. Cuando era niño creo que le robé lonche a un chavito, pero fuera de eso creo que todo está bien. Pero cuando tú y yo vemos nuestros pecados a la luz de la palabra, cuando Dios nos muestra nuestra condición y nos damos cuenta de quiénes somos, eso va a producir un quebranto en nuestras vidas y decir: Dios, gracias por, a pesar de lo que soy, llamarme. Tú sabes que me gusta mucho repetir este precepto. ¿Quiénes somos nosotros? Porque eso nos va a dar perspectiva y nos va a ayudar a servir con un corazón correcto, a vivir la vida cristiana con un corazón correcto, a servir, a seguir al Señor de todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas. Eso es exactamente lo que vivía María Magdalena, a quien vemos presente no solo en esta escena de la resurrección, sino en la escena de la cruz, a un lado de la madre de Jesús. Y la vemos constantemente apoyando el ministerio del Señor Jesús y presente. Pero no es la única mujer que estaba ahí. En este texto nos habla de una mujer que también acompañaba a estas mujeres. ¿Quién era? El segundo nombre en el verso 10 que menciona: Juana, una mujer quizá de Cuba, Juana la cubana le llamaban. No, nada que ver, ¿no? Inventando rollos. El único registro que tenemos aparte del nombre de Juana aquí está también en Lucas 8, al lado de las mujeres que apoyaban el ministerio de Jesús con sus bienes. Y dice en Lucas 8 que Juana era mujer de Chuza, era esposa de Chuza, que era intendente de Herodes, era un administrador en el gobierno de Herodes. Probablemente al trabajar para el gobierno, pues era una persona que tenía recursos y su esposa, por lo tanto, tenía recursos. Entonces, esta mujer, al ser esposa de Chuza, pues tenía boliches, qué sé yo, tenía recursos, no, nada que ver. Lo que sabemos es que sostenía también el ministerio del Señor Jesús. Una mujer
agradecida con Dios. Jesucristo no solamente viene a la gente sin recursos, viene a la gente con más o menos recursos y a la gente con muchos recursos, porque todos tenemos una necesidad y una pobreza por igual espiritual en nuestra alma y necesitamos al Señor. Así es que vemos a esta mujer, esposa de Chuza, intendente de Herodes, pero no solamente se mencionan ellas dos, el verso 10 también nos habla de ¿quién? De María, madre de Jacobo. Este hombre Jacobo es Santiago, y este hombre Santiago es el hermano del Señor Jesús, aquel que no creía en el Señor Jesús sino hasta después de la resurrección, confió en Él como su Señor. Mucha gente enseña equivocadamente, hay una doctrina tradicional que dice que María fue siempre virgen, pero la Biblia no enseña eso, es una doctrina no contraria a lo que los cristianos enseñan o algo así, simplemente es contraria a lo que la Biblia enseña y dice claramente que María, después de haberse casado con José y haber concebido del Espíritu Santo a Jesucristo, después de haberse casado con él, tuvo más hijos. Y pues para tener hijos, pues ya no eres virgen, ¿no? Entonces realmente ella dejó de ser virgen, tuvo hijos. La Biblia registra que incluso tuvo Jesús hermanos y hermanas. Entre estos hermanos estaba Jacobo. La madre de Jacobo, es decir, María, la madre de Jesús, que fue madre de Jesús, está también en esa escena. ¿Y cómo crees que se sentían estas mujeres cuando llegan a ese lugar? Estaban devastadas. Acaban de asesinar a la persona que amaron profundamente por tanto tiempo. Acaban de asesinar a su Señor, a su Maestro, aquella persona que les amó como nadie les había amado, que les enseñó lo que nadie les había enseñado. Y muy de mañana, dice ahí, traían especias aromáticas que habían preparado. Como te dije, bajan muy rápido a Jesús de la cruz, simplemente algo le habrán puesto, lo meten al sepulcro, pero ellas están buscando darle un tratamiento adecuado, como era la costumbre judía de preparar el cuerpo, darle una sepultura digna. Empiezan a preparar ungüentos desde el sábado, terminando el día de reposo en la tarde-noche. Marcos 16:1 dice que fueron a buscar más cosas para preparar correctamente el cuerpo, para preparar estos ungüentos, pero cuando llegan se quedan, como decimos por ahí, vestidas y alborotadas, ¿no? Con todo el asunto ya listo, pero no se encuentran con lo que buscaban. Y es muy interesante algo cuando vemos a estas mujeres llegando al sepulcro. La doctrina donde se sostiene la fe cristiana es la resurrección. Si tú logras, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Logras refutar la resurrección sólidamente y tirar la doctrina de la resurrección, realmente tiras abajo todo el cristianismo. Pablo mismo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Realmente Jesucristo es uno más en el montón de gente que habló muchas cosas, pero al final murió y no pasó nada. Y la gente por esto ataca constantemente esta enseñanza en particular en el cristianismo. Pero se me hace muy interesante porque cuando vemos la historia y cuando leemos en el pasaje de Lucas quiénes fueron los primeros que se presentan en la escena, te das cuenta que esto no puede ser un engaño. Porque ¿quiénes son los primeros en llegar a la escena? Mujeres, un grupo de mujeres. Y esto es relevante, porque la noticia de que Jesús había resucitado no se le da al periodista del año, al historiador. No se le da al gobierno, no se le da ni siquiera a los discípulos, se le da a un grupo de mujeres. Y digo que es relevante porque en tiempos bíblicos el valor del testimonio de una mujer no contaba en absoluto, no tenía un valor legal. El historiador Flavio Josefo, un historiador secular, registra cómo es que el testimonio de una mujer en ese tiempo no era considerado en los tribunales. Las cosas han cambiado e incluso el cristianismo vino a darle valor y un lugar a la mujer, mostrando que para Dios no hay diferencia entre hombre y mujer. Dios nos ama y somos iguales en dignidad, en valor, porque somos creados a imagen y a semejanza de Dios. Entonces, es relevante porque en ese tiempo no tenía valor el testimonio de una mujer. Y si la resurrección hubiera sido un invento, ¿tú crees que la gente que escribió los evangelios hubieran puesto como argumento inicial que eran mujeres las que vieron el cuerpo?
las que vieron el sepulcro vacío, las que dieron testimonio de estas cosas. O sea, si tú vas a inventar algo, eliges los mejores argumentos para que te crean. No vas a escoger ningún argumento que pueda debilitar o perjudicar tu caso. Así es que si la resurrección fue un invento, un mito, los autores de los evangelios jamás hubieran puesto a las mujeres como las primeras en oír la noticia de la resurrección. Le hubiera quitado credibilidad, particularmente en la época en la que esto fue escrito. Pero las mujeres aparecen mencionadas como testigos porque los autores de los evangelios simplemente están relatando qué fue lo que pasó. O sea, ellos no están tratando de presentar un argumento inventado, maquillado y hacer que la gente crea, presentar algo creíble. Ellos simplemente están relatando algo histórico, algo que sucedió. La Biblia, con completa honradez y transparencia, está dándonos registro de lo sucedido. Y podemos confiar en esto. Y vemos cómo es que llegan estas mujeres. Llegan muy temprano. ¿Cómo te dije que, más bien, cómo vendrían estas mujeres? Como te dije, devastadas, tristes, pero también preguntándose, híjole, ¿cómo le vamos a hacer para mover la piedra? O sea, ellas vieron cuando la piedra fue puesta. Y es como, oye, pues, chicas, ¿alguna de ustedes va al gym? Porque es una chica piedrota, como dice un amigo, que para moverla va a estar en chino. Y bueno, pues igual y los soldados ahí nos pueden echar la mano para poder darle una sepultura adecuada al cuerpo. Pero llega en versículo 2 y dice el texto, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El sepulcro del Señor Jesucristo estaba muy cerca del lugar donde fue crucificado. El Evangelio de Juan nos dice en Juan 19:41 que en el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto. Y en el huerto había un sepulcro nuevo que no había sido usado jamás. Este sepulcro no es como lo imaginamos o lo conocemos hoy en día, un hoyo en la tierra, sino que era un lugar en la montaña escarbado como una especie de cuevita. Y es interesante porque si tú vas a Israel el día de hoy, bueno, el día de hoy no podrías ir porque ya para llegar es como muy largo el viaje. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir hace un par de años a Israel y fuimos al Jardín de la Tumba, que es un jardín que está al lado de un monte llamado el Monte de la Calavera. Y es un monte llamado el Monte de la Calavera porque ahí se crucificaban a los muertos, no, a los muertos no, a los criminales, perdónenme, estoy un poquito acalorado y hambriento, pero también porque ese monte tiene la forma de una calavera. Se pueden ver como los ojos, la forma de los ojos, un poco la nariz y hacia la boca, para abajo se ha ido como derrumbando porque ya es muy antiguo. De hecho, al pie de ese lugar hay una terminal de camiones, así secular, como si estuvieras así en la parada de camiones de, no sé, Rosario, así pero en Jerusalén, en Israel, ¿no? Y desde ese lugar está a 200 metros el jardín en donde nosotros nos encontrábamos. En unas gradas nos pudimos subir para ver ese monte. Y está el jardín, y en el jardín hay una tumba que data de los tiempos cuando Jesucristo fue crucificado. Puede ser la tumba de Jesús o puede no ser. Sería mucha especulación decir que ahí fue. Pero existe la probabilidad de que haya sido. ¿Por qué? Porque está vacía. Entonces, Jesucristo no estaba ahí. Y ese lugar es el único punto cristiano en el resto de esa parte de la ciudad. Es una zona musulmana, está rodeado toda esa zona de varias mezquitas, no mosquitas, eso sería en el jardín, pero sí hace calor. Pero tú puedes ver este lugar, este tipo de tumbas. En un lugar así fue que llegaron y vieron este lugar con la piedra removida y dice en el versículo 2 eso, hallaron removida la piedra. ¿Quién movió la piedra? ¿Quién movió la piedra? La Biblia nos dice en Mateo 28, versículo 2, que fue un ángel y que cuando este ángel descendió hubo un gran terremoto y después de remover la piedra el ángel se sentó arriba de la piedra. Esto está en Mateo 28, 2. El caso es que la piedra no estaba en la puerta del sepulcro, en la entrada del sepulcro. La piedra no estaba en la entrada del sepulcro. ¿Era necesario que la piedra fuera quitada? ¿Sí o no? Bueno, por una parte sí, por otra parte no.
No era necesario en el sentido de que Jesús resucita y está la piedra ahí. ¿Qué crees que hubiera hecho el Señor? ¡Sáquenme! ¡Estoy vivo! ¡Ayuda! No, el Señor tenía poder para atravesar paredes. Lo vemos apareciendo y desapareciendo en un lugar en donde se encontraban sus discípulos con las puertas cerradas. El nuevo cuerpo glorificado que Jesucristo tiene, que es un cuerpo como el que tú y yo vamos a tener también, era un cuerpo que podía atravesar paredes y también podías comer con ese cuerpo. Entonces, Jesucristo no necesitaba que quitaran la piedra, pero la piedra fue removida y era necesario que fuera removida, no para que Jesús saliera, sino para que los testigos pudieran entrar y comprobar que ese lugar estaba vacío. Para testimonio de todos los que iban y supieran que Jesucristo había resucitado. Así es que ven, removida la piedra, verso 3, entran en el sepulcro, no hallan el cuerpo del Señor Jesús. La piedra fue removida. ¿Te acuerdas qué fue quitado y qué fue rasgado cuando Jesucristo estaba en la cruz al momento de morir? El velo que daba acceso al lugar santísimo. Bueno, no solo el velo fue rasgado, la piedra fue removida por la resurrección de Jesucristo. ¿Sabes de qué me habla esto? De que Jesucristo ha quitado todos los obstáculos que existían para que nos pudiéramos acercar a Él. Por su obra al morir y resucitar quitó lo que estorbaba y ahora tú y yo podemos venir y ver y creer que Él es el Hijo de Dios. Él ha hecho esta obra. Así es que ven este lugar, encuentran la piedra removida, el sepulcro vacío. ¿Cómo reaccionan? Verso 4. Aconteció que estando ellas, ¿qué dice? Perplejas, estaban sorprendidas, estaban sacadísimas de onda. La palabra perplejo habla de alguien que está como perdido, como oído, como que te quedas así de... O sea, de por sí no entendían qué estaba pasando. ¿Quién les iba a mover la piedra? ¿Cómo es que habían matado a su maestro? Y llegan y la piedra no está vacío el sepulcro. ¿Qué está pasando? Y súmale lo que dice el verso 4 en la segunda parte. Y he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, que son ángeles. Uno de ellos, dice en Mateo 28:3, tenía la apariencia como de un relámpago y unas ropas súper blancas. Entonces de repente llegas, te encuentras con esto y dices... Ok, necesito dormir un poco más. Creo que ya me está afectando todo este sufrimiento y todas estas lágrimas y todo este pesar que traigo. Y tienen temor. Y bajan el rostro a tierra y están así como que, ¿qué está pasando? Pero mira lo que los ángeles les dicen. Versículo 5. Les dijeron estos ángeles, como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea... Chicas, ¿qué onda? Tanto como las mujeres estaban sorprendidas, los ángeles estaban sorprendidos. Es como, ¿no se acuerdan? Mira lo que les dicen en el versículo 6, lo que le dicen. En versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando estaba en Galilea, diciendo, verso 7, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores, luego crucificado y resucitar al tercer día. ¿Por qué están sorprendidas? Si ya les había dicho, Pero me encantan las palabras en verso 6 que estos ángeles dicen a las mujeres, que son probablemente las palabras más bellas y más importantes que un ángel le ha dicho a un humano en la historia. No está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado. Imagínate al ángel diciéndoles eso y ellas diciendo... Y sabes, el día de hoy hay cientos, miles de tumbas en Jerusalén, pero ninguna de esas tumbas es la tumba de Jesús porque Él ha resucitado y no está en ninguna tumba. Esa es la gran diferencia con otras religiones o sistemas de creencia, con otros maestros, con otros iniciados, líderes religiosos. Las tumbas de todos ellos están ocupadas. Buda, Mahoma, José Smith, etcétera. Los restos de estos hombres están en tumbas, pero Jesucristo no está en una tumba, Él ha resucitado. Y los ángeles le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y esto es interesante porque me hace pensar,
Estas mujeres eran sinceras en su deseo de buscar a Jesús, de ir con Jesús, pero lo estaban buscando en el lugar equivocado. Jesús no estaba en la tumba. Y sabes, hay mucha gente sincera en su interés de buscar a Dios, pero lo está buscando en el lugar equivocado. Jesucristo no está entre otros maestros, profetas. Jesucristo no está en otro lugar. Jesucristo no está entre gente muerta. Jesucristo no es leyes muertas. Su palabra no es un libro de estatutos muertos. Él no es una religión simplemente que ha estado ahí por siglos, pero que no produce vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y tú y yo podemos hoy relacionarnos con este mismo Jesús, ser transformados por sus palabras y tener una conciencia de que Él camina en este lugar porque Él está vivo. Y la Biblia dice en Apocalipsis que Él se pasea entre los candeleros, y los candeleros es una representación de la iglesia, que es la luz del mundo, y Él camina en este lugar. Y ¿sabes qué? Me emociona pensar que Jesús está en este lugar aquí el día de hoy. Y si estoy nervioso al predicar, no es por ti, es porque Jesús está sentado aquí escuchando esta enseñanza y camina entre nosotros. Él está vivo. ¿Por qué lo buscamos tantas veces entre los muertos cuando Él está vivo? Pero no solamente los ángeles les dicen estas hermosas palabras, no está aquí, sino que ha resucitado. También les hacen una exhortación a las mujeres. Verso 6, segunda parte: acordaos de lo que les habló. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba en Galilea, diciéndoles: es necesario. No hay otra forma de poder cumplir la obra que Dios me ha encomendado de salvar a la humanidad. Es necesario ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Acuérdate. ¿Y cuántas veces Dios nos tiene que decir que nos acordemos? Porque nuestra tendencia es ¿a qué? A olvidar fácilmente. Pero tenemos que recordar lo que Jesús dijo. Y Jesús ya les había hablado. En Lucas 9:22. Estamos en Lucas 24. Lucas 9 está en otros capítulos atrás. Y dice en Lucas 9:22 que Jesús les dijo meses atrás en Galilea: es necesario que el Hijo del Hombre, esto es un título para hablar de Jesús, padezca muchas cosas, sea desechado por los religiosos, principales sacerdotes, escribas, ancianos, y que sea muerto y, ¿qué dice? Resucite al tercer día. No solamente meses atrás en Galilea, acercándose en su camino hacia Jerusalén, en Lucas 18, verso 31, toma a los 12 y les dice: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Todo lo que ya está escrito que habría de suceder, está llegando el momento. Porque será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado y escupido. Y después de que le hayan azotado, le matarán. Más, pero, ¿qué dice? ¿Están ahí en el versículo 33? 1, 2 y 33. Mas al tercer día resucitará. La muerte y la resurrección de Jesucristo eran algo planificado. Dios ya lo había predeterminado, Dios ya lo había preparado. Mucha gente dice: no, pues pobre Jesús, de repente cuando se dio cuenta ya estaba en una cruz y no supo ni cómo llegó ahí. Me gusta la película, una película que acaba de salir sobre la resurrección, está muy buena. Yo no soy demasiado fan de este tipo de películas muchas veces, pero esa película está bien, está recomendable, está padre. Hay un momento en el que uno de los actores dice, uno de los personajes dice: nunca habíamos visto una muerte tan deseada, no solamente por la gente que pedía crucificarle, sino incluso por él mismo. Porque Jesús sabía lo que venía y era su deseo el de glorificar al Padre. Y le dice al Padre en su oración: Padre, ha llegado la hora, glorifícame con aquella gloria que teníamos tú y yo desde antes de la fundación del mundo. Y Dios fue exaltado cuando Jesucristo fue crucificado, porque de esa manera pudo atraer a todos aquellos que creen para ser salvos y entonces glorificar el nombre del Padre por la eternidad. No se salió de las manos, Dios ya lo tenía predeterminado. El Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo, como lo presenta en Apocalipsis. Esto es una doctrina muy clara en la palabra de Dios. Jesucristo sabía lo que venía. Es más, Él dijo que venía a poner su vida, que Él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Nadie me la quita.
yo la pongo, yo de mí mismo la pongo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Había un propósito, y mucho antes de decir sea la luz, Dios dijo sea la cruz. Mucho antes de decir sea la luz, Dios había dicho sea la cruz. Estaba predeterminado que así fuera. De hecho, el verso 7, recuerdan los ángeles a las mujeres las palabras: es necesario. No hay otra manera de poder salvar a la humanidad. Así es que les dicen a las mujeres: acuérdense. ¿Cómo estaban las mujeres en ese momento? ¿Cómo estaban? Tristes, desilusionadas, desesperanzadas, llenas de duda, llenas de temor. Y déjame decirte algo. Muchas veces la tristeza viene a nuestra vida porque no me acuerdo de lo que Jesús dijo. Porque simplemente estoy viendo las circunstancias presentes, pero no traigo a la memoria las palabras que Jesús me habló tiempo atrás sobre lo que iba a enfrentar. Jesús le dijo a sus discípulos: heriré al pastor, como está escrito, dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero ustedes no pierdan el aliento. Y ellos estaban ya preparados por Jesús para ese momento tan difícil, pero ellos no se acordaban. Y sabes que muchas veces nosotros estamos igual, desilusionados, cansados, tristes, y nos ahogamos en un vaso de agua cuando no nos acordamos que Jesús dijo que íbamos a tener aflicción en el mundo, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Pedro dice: no te sorprendas cuando venga el fuego de la prueba. Acuérdate de sus palabras. Pero cuando tú y yo no nos acordamos, viene el sufrimiento, viene el miedo, viene la duda. Tenemos que empezar a recordar. Me llama mucho la atención el momento en el que estas mujeres reaccionan. Porque reaccionaron, bueno, vamos a leer el verso 8. Entonces ellas, ¿qué dice? Se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron las noticias de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Reaccionaron? Sí reaccionaron. ¿Pero cuándo reaccionaron? Porque esa es una buena pregunta. ¿Reaccionan cuando ven el sepulcro vacío? No. ¿Reaccionan cuando ven un ángel? ¿Reaccionan cuando el ángel les habló? ¿Reaccionan cuando qué? Cuando se acordaron de las palabras de Jesús. Cuando les dicen acuérdense de las palabras de Jesús. Y sabes que hay mucha gente que busca una experiencia mística, sobrenatural con Dios, que si esto me pasa, si se aparece un ángel, si yo veo la evidencia y me comprueban que realmente, entonces voy a creer. Pero lo que vemos aquí es que estas mujeres no creen cuando ven el sepulcro vacío, cuando el ángel aparece, sino cuando recuerdan las palabras de Jesús. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me va a dar fe? ¿Las experiencias místicas o religiosas? No, la palabra de Dios es la que produce fe en el corazón del hombre. Hemos sido renacidos por la palabra de Dios, la palabra de verdad. Dice Pedro en su primera carta, o en su segunda carta, no recuerdo, pero los primeros versículos de una de sus cartas. Él dice esto: renacidos por la palabra de verdad. Así es que eso es lo que necesitamos, volver a enfocarnos y recordar sus promesas, recordar su palabra. Y me encanta que lo que Jesús les dijo en la calma es lo que iba a sostenerlos y sostenerlas en la tormenta. Nunca olvides eso para ti. Lo que Jesús te enseña en la calma es lo que te va a sostener en medio de la tormenta. Ellas están pasando por una tormenta. Los discípulos están preocupados, están preguntando qué es lo que está pasando. Y el ángel les dice: acuérdate, Dios ya te habló sobre eso. Jesús nos prepara con anticipación en su palabra para enfrentar dificultades por delante. Por eso es tan importante que tú y yo pasemos todos los días un tiempo meditando en su palabra, escuchando su voz, abriendo nuestras Biblias, no dejar de congregarnos, no dejar de discipularnos. Porque Dios va a hablarte por medio de su palabra. Y cuando pones atención a eso, te estás preparando. Dios te está preparando para cosas que no tenías idea que van a venir adelante. Jesús ya les había dicho: voy a morir, pero voy a resucitar. Y no prestaron atención y no se acordaron. Por eso tenían miedo, por eso tenían desconfianza. Pero qué bueno es
ver cómo Jesús no les iba a permitir enfrentar algo sin prepararles antes, porque es igual contigo y conmigo. Jesús no te va a permitir enfrentar algo si antes no te prepara y no te habla. Lo que hoy estás escuchando, Dios lo va a usar en tu vida, quizá esta semana, este mes, este año, en 5 años, en 10 años, pero Dios te está preparando hoy y te está hablando en la calma para tener fortaleza en la tormenta. Así es que pon atención, más vale que pongas atención. Cada cosa que Jesús nos dice es con un propósito. Si te sientes así como estas mujeres, perdido. La palabra griega significa más perdido que Adán en el Día de las Madres. O como dice el pastor Heriberto, más perdido que los hijos de la Llorona. Te sientes así, que de plano no entiendes qué está pasando, estás extraviado, estás perplejo. Tu vida, tu propósito no están claros, no sabes a dónde ir, estás dudando, te sientes acongojado, no sabes qué está pasando. Recuerda las palabras de Jesús y tus ojos van a regresar al lugar correcto. Así es que se acordaron. ¿Y qué hicieron? Versículo 9. Volviendo del sepulcro dieron nuevas de estas cosas a los 11 y a todos los demás. Les cayó el 20, vieron el sepulcro vacío, las palabras del ángel, los lienzos puestos y dijeron: Jesús está vivo. Pero no solamente tenían gozo, porque su maestro, aquel a quien amaban, aquel que fue una persona tan cercana, tan importante para ellas, tan amada por ellas y para ellas, estaba vivo, estaban felices, tenían que compartirlo, pero no solo eso. El hecho de que ellas supieran que Jesús resucitó significaba que todas sus palabras eran ciertas, que todo lo que Él dijo era verdad, que efectivamente sus pecados habían sido perdonados y pagados en la cruz del Calvario, que efectivamente Él es quien dijo ser Dios hecho hombre, no solamente el Hijo de Dios, Dios el Hijo. Y todo esto les llena de gozo porque saben que hay esperanza, porque saben que hay salvación, porque Cristo estaba vivo. Y esto les garantizaba entonces vida eterna por la obra completa de Jesús. ¿Qué es lo que hacen cuando les cae este 20 las mujeres? ¿Sabes qué hacen? Van corriendo a dar las noticias a la gente que amaban, a la gente cercana, a los otros discípulos y a los demás. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando entendemos quién es Jesús? Realmente nos cae el 20 y lo conocemos y vemos la evidencia de su resurrección y vemos el poder de su palabra. ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué hacemos? Salimos corriendo con la gente que amamos y les decimos: tienes que conocer a Jesús, está vivo. Pero me van a tirar de a loco. Estás en buena compañía. En el versículo 11 dice que a ellos les parecían locura las palabras de estas mujeres. Entonces, no te sientas triste porque no eres el primero que le ha pasado. Pero el verso 10 dice: eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero qué interesante la reacción de los apóstoles, ¿no? De los superapóstoles, aquellos que Jesús escogió para llevar el mundo, el mensaje que cambiaría el mensaje que cambiaría el mundo. Los discípulos, que les parecía ¿qué? Locura. Y me encanta que la Biblia no presenta superhombres y supermujeres, presenta a la gente como es. Y los mismos apóstoles no podían creer lo que les estaban diciendo. Si la Biblia fuera un libro escrito por hombres, hubieran presentado a los apóstoles así súper espirituales y súper buenos y súper... Pero no, simplemente te dice lo que está pasando y cómo somos. Es un espejo que te muestra la condición del ser humano. Y ellos eran incrédulos. No permanecieron en incredulidad. Hubo un tiempo en el que al tener un encuentro personal creyeron. Sin embargo, aquí en este punto dice: les parecían locura, no las creían. La palabra locura es una palabra, un término médico. Lucas es un médico que escribe esta carta. Y esa palabra es la palabra que se usaba para hablar del síntoma de alguien que tiene fiebre cuando empieza a hablar cosas sin sentido, que está delirando, que está alucinando y empieza a decir cosas que pues nada que ver. Eso es lo que estos hombres estaban escuchando cuando las mujeres les decían estas cosas. O sea, estas chavas ya perdieron el piso, están debrayando gachísimo. Eso es lo que ellos piensan. Pero había alguien que no pensó de esa manera, versículo 12. Pero, levantándose ¿quién? Pedro.
corrió al sepulcro. Y este es un personaje, pues tú sabes, intenso, importante, pero que en este momento, ¿sabes cómo está? Está destruido, está lleno de culpa, está lleno de dolor, porque lo último que hizo antes de que Cristo fuera a la cruz fue negar a su Señor 3 veces. Tal como Jesús le dijo que sucedería, él se confió y dijo, no, Señor, ¿cómo crees? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca. Pedro, te digo que no va a cantar el gallo 3 veces sin que me hayas negado. Está triste, está acongojado. Lo último que tuvo fue una mirada de Jesús. Porque dice que al momento que el gallo cantó, él se acordó, pero que Jesús en ese momento le miró de lejos y ya no pudo hablar con él. Ya no pudo llegar con Jesús y decirle, perdóname, te negué. Lo vio de lejos porque estaba siendo llevado ya para comenzar la tortura. Pero ¿cómo crees que haya sido la mirada de Jesús cuando vio a Pedro a lo lejos? ¿Crees que haya sido así como de... ¿Tú crees que haya sido así? La mirada de Jesús fue como... O sea, no pasa nada, ya lo sabía, te lo dije. Y estoy listo para restaurarte. Pero Pedro se quedó con eso. Y la neta, ¿cuándo te sientes peor? ¿Cuando te dicen cámara o cuando te dicen no pasa nada? Hijo, cachetada con guante blanco, bro. O sea, te sientes miserable, ¿no? ¿Cómo pude hacerle eso? Y todavía no me reclama. Y te quebranta y te destruye y ya no sabes ni qué hacer. Y Pedro no paró de llorar. Pero el gallo cantó al siguiente día otra vez. ¿Y qué crees que se acordaba Pedro en ese momento? Cuando el gallo volvió a cantar al día siguiente, yo creo que otra vez se le quebró así la garganta y sus ojos empezaron a mojarse y empezó a llorar. Y era para que toda la vida de Pedro, durante toda la vida de Pedro, el canto del gallo le llevara a recordar su falla. Pero Jesús lo cambia para que el canto del gallo le recordara su gracia, porque después lo va a restaurar. Y ese canto del gallo le va a recordar la bondad de Jesús, no su incapacidad y su pecado. Eso es increíble. Pero Pedro está luchando con esto y de repente llegan estas mujeres y le dicen, el sepulcro está vacío, Jesús vive, y Pedro así de, ¿no? Y se sale corriendo. Y de hecho, otro de los evangelios nos dice cómo es que vinieron los ángeles, o el ángel le dijo a las mujeres, díganle a los discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Los quiere encontrar más adelante. ¿Por qué tenía que decir, díganle a los discípulos y a Pedro? No, pues porque Pedro ya no era discípulo, ¿no? Los discípulos y Pedro, que te la perdiste, ¿eh? No, es una forma especial de decir, ¿sabes qué? Tengo algo que tratar contigo todavía. Y el ángel le manda a decir esto con las mujeres, porque Jesús quería encontrarse con Pedro personalmente para restaurarle. Y esto es increíble. Porque años más adelante Jesús le va a restaurar. Y entonces escucha esto. Díganle a los discípulos y a Pedro. Y Pedro se pone en pie y patitas, ¿para qué las quiero? ¡Pum! Se echa a correr a toda velocidad, pero no venía solo. El Evangelio de Juan nos dice que Juan también corrió con él. Juan 23, pero es muy chistoso porque mira la perspectiva de Juan respecto a este momento en el que reciben la noticia y salen corriendo al sepulcro. Juan dice en Juan 23, y salieron Pedro y el otro discípulo, es decir Juan, y fueron al sepulcro, verso 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Te gané. Y lo voy a dejar registrado en el bestseller más importante de la historia para que generaciones y generaciones sepan que eres un loser y que yo gané. Y versículos más adelante vuelve a decir lo mismo. El que había llegado primero al sepulcro, tómala. Porque este sentido de competencia que estaba todo el tiempo en los discípulos buscando quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el primero, lo puedo leer hasta en esas cosas, ¿no? ¿Cuál sería la intención de Juan al poner eso? No lo sé, llegando al cielo le preguntaremos. Bro, ¿realmente querías humillar a Pedro por generaciones? Sí. Llegan corriendo. Y dice en el versículo 12 que Pedro
miró dentro y vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pero creo que este sentido de maravilla no solo es estar sorprendido por lo que pasó, creo que le volvió el ánimo, creo que le volvió el gozo y creo que le devolvió la esperanza. ¿Sabes por qué? Porque había perdido toda esperanza, se sentía culpable, pero ahora sabe que su maestro está vivo y que van a poder platicar. Y que lo último que vio de él fue misericordia. Y de hecho, Pedro, que por cierto, llegó primero Juan al sepulcro que Pedro, no se los dije, creo que lo han escuchado algunos, otros no, ya están riendo antes de tiempo los que ya saben para dónde voy, pero Juan llega primero porque Juan tiene primera, segunda y tercera. Pedro solo tiene primera y segunda, por eso le ganó. Tenía que decirlo, yo sé que ya se lo saben, pero... Ahora sí, primera de Pedro 1:3, lo que Pedro escribe es: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, Pedro había experimentado una grande misericordia, enorme misericordia, que a pesar de lo que hizo, Jesús le va a restaurar y le va a volver a llamar y le va a encargar a sus preciosas ovejas, siendo lo que había hecho, siendo quien era y habiendo hecho lo que hizo. Según su grande misericordia, dice el texto, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mi esperanza revivió, yo reviví, mi esperanza revivió, mi gozo revivió, mi vida fue hecha nueva cuando me dijeron que Cristo estaba vivo. Cuando vi que estaba vacío me maravillé, pero también recibí una esperanza viva. ¿Y sabes qué? Yo me identifico con Pedro y me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros, así como Pedro, le fallamos al Señor de alguna manera? En este lugar creo que todos. Y eso debería descalificarnos. Y eso debería hacer que Jesús ya no estuviera interesado en nosotros. Pero la historia de la resurrección es una nueva oportunidad, es una nueva esperanza para aquel que ha fallado miserablemente como Pedro. Trae una esperanza viva. Que Jesús está vivo y nos da una oportunidad de restaurar las cosas. Y yo no sé qué es lo que ha pasado en tu vida, qué es lo que has hecho, dónde has fallado, cuántas veces has caído, has tropezado. Pero una cosa estoy seguro, que si tú corres a Él, Él te está esperando y Él te va a llevar a una conversación de restauración. Después de haber resucitado, en Juan 21, efectivamente Jesús los encuentra en Galilea, les da de comer después de que no habían pescado nada. Jesús les dice para dónde tirar la red, tienen una pesca increíble, se dan cuenta que es el Señor. Pedro se había despojado sus ropas, él vuelve a poner su ropa, se avienta al mar, va corriendo, llega con Jesús, Jesús lo toma aparte y empieza una conversación con él en donde le restaura, dándole la oportunidad a Pedro de decirle 3 veces que lo amaba. Le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Señor, te amo. Señor, te amo. Y con una triple confirmación de su amor, restaura la triple negación que había sucedido. Lo restaura completamente. Y le vuelve a dar un llamado y le dice, sígueme. Eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida y en la mía. Que si hemos fallado, que si le hemos negado, que si hemos tropezado, que si hemos caído, podamos venir una vez más a un encuentro con Él. Y se puede tener un encuentro con Él porque Él vive. Porque Él escucha tu oración. Porque Él puede sanar tu familia, Él puede sanar tu vida, cada área. Si Él venció a la muerte, ¿no crees que pueda vencer el pecado en cualquier área que te está dando batalla? Viviendo Él en ti su vida, Él puede restaurarte como lo hizo con Pedro. Pero ¿qué sucede entre la negación y la restauración final? ¿Sabes qué sucede? La cruz y la resurrección. Es por esto que tú puedes ser restaurado hoy, porque Cristo murió para pagar el precio de tus pecados y resucitó al tercer día dándole autoridad a cada una de sus palabras. Y si Él dijo, yo puedo perdonarte, limpiarte y darte una nueva vida, es verdad, porque resucitó de los muertos y comprueba sus palabras. ¿No quisieras tener esta paz y este descanso el día de hoy? Tener este encuentro con Jesús el día de hoy, más allá de lo que yo te pueda platicar, porque yo puedo ser como estas mujeres y decirte, bro, está vivo, pero quizá tú dices con los discípulos, es que se fumó el pastor. O correr y verlo y tener un encuentro y ser restaurado por Él personalmente.
es un asunto personal que tú tienes que tratar con Él a solas, como Pedro lo hizo con Jesús. Yo no te puedo obligar, tienes que meditar en eso. Y tienes que resolver algo ahí, y tienes que restaurar algo ahí. Y si dices que no has pecado, estás mintiendo. Y si no crees que has pecado, Jesús no puede hacer nada por ti, no puede sanarte. Porque los que están sanos no necesitan médico, o eso creen. O aquellos que creen que están sanos, creen que no necesitan médico, pero estamos enfermos y necesitamos venir a Él para ser restaurados y sanados por un Dios vivo, por un Jesucristo resucitado. Vamos a ponernos de pie. Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por este pasaje que nos muestra así, Señor, tan claro, la verdad, tan sencillo, tan no pretencioso, simplemente es un registro de lo que has hecho, Señor, lo que ha sucedido, y por ello tenemos hoy esperanza y queremos venir a ti humillados, quebrantados, rogándote, Señor, que tú hagas una obra de restauración en nuestras vidas. Lo puedes hacer porque has resucitado, Señor. Gracias por permitirnos ver esto. Permítenos estar conscientes cada momento, no solo hoy que es domingo de resurrección, cada momento de nuestra vida, que tú estás caminando con nosotros, pero no solo aquí en la iglesia, caminas con nosotros cuando salimos de este edificio, cuando estamos en la calle, cuando estamos en el transporte, cuando estamos en la oficina, en la escuela, en nuestra casa, en todo lugar, tú estás ahí, Señor. Tu omnipresencia por tu Espíritu se encuentra con nosotros. Y estás vivo, Señor. Y gracias por esto y porque tenemos la esperanza de que un día te vamos a ver cara a cara. Señor, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.